Hermanos, es bueno estar con todos ustedes esta noche para nuestro tiempo de estudio. Estamos continuando nuestro estudio de la confesión de fe. Hoy estamos en capítulo 11 de la justificación. En la última clase cubrimos capítulo 10 sobre el llamamiento eficaz, también conocido como la doctrina de la regeneración. En ese estudio leímos pasajes como Ezequiel capítulo 36 y Juan capítulo 3, y en estos pasajes vemos que es Dios quien toma el primer paso, la iniciativa para renovarnos, para regenerarnos. Eso significa que nos hace una nueva criatura, y esto es por la obra de su Espíritu. Y entonces, si esto es por la obra de su Espíritu, nosotros como humanos no podemos hacer nada de nuestra parte para contribuir a la obra de Dios de crear una nueva criatura. La doctrina de la regeneración es que Dios escoge una persona que está muerta en sus pecados, con un corazón de piedra, y Él da vida nueva a esa persona, dándole un nuevo corazón y un espíritu. Entonces, aquellos a quien Dios llama efectivamente son regenerados por su Espíritu a vida nueva en Cristo. La doctrina de la justificación es la doctrina que enseña cómo un pecador es hecho justo con Dios, cómo alguien está en buena relación con Dios. Martín Lutero dice que la doctrina de la justificación es la doctrina sobre la que la iglesia se sostiene o cae. Si la iglesia tiene esta doctrina correcta, entonces puede sostenerse, pero si no está, entonces va a caer, va a fallar, porque la doctrina de la justificación, hermanos, es el pilar de nuestra salvación. Hay mucho que tenemos que cubrir, pero necesitamos entender esto, que sin la justificación no hay una buena relación con Dios. Vamos a leer párrafo 1 de la confesión, capítulo 11 de la justificación. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y aceptando sus personas como justas, no por nada obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley, así como su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia, y ellos, por medio de la fe, reciben y descansan en Él por su justicia. Esta fe no la tienen por sí mismos, sino que es un don de Dios. La razón por la que se dice aquí, queremos tomar nota, en la confesión dice, Dios no infunde la justificación, es porque la Iglesia Católica Romana cree en esto. La Iglesia Católica Romana cree en eso. La Iglesia de Roma dice que Dios nos da la justicia de Cristo para que podamos ser personas justas. En otras palabras, ellos dicen que cuando Dios justifica al pecador, Él está creando a una persona buena. Que esa persona ahora, por la justificación, es legítimamente una persona justa, que ahora es una buena persona. Pero eso no es el caso de lo que es ser justificado por Dios. ¿Cuál es la
diferencia entre la la infusión y la imputación. La infusión significa que lo poseo en mí y por tanto soy eso que poseo. Pero la imputación significa que como se me ha reclamado algo, en este caso ser justo, he sido declarado justo y por lo tanto soy justo ante Dios porque estoy en una posición legal que me fue dado. Dice Sam Waldron que la justificación no es un cambio en nosotros, es una declaración sobre nosotros. En el acto de la justificación, Dios no actúa como juez. Dios actúa como juez, no como médico cirujano. Entonces, ¿qué significa ser justificado? ¿Qué significa ser justificado? Por la fe en Cristo somos declarados legalmente justos con Dios por la justicia de Cristo. Si puedes, por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Filipenses capítulo 3 y vamos a leer versículos 8 a 9. Dice en Filipenses capítulo 3, 8 a 9. Y aún más, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces nuestra pregunta es, según este texto, hermanos, ¿somos justificados solo por la fe? Sí. ¿Somos justificados solo por la fe? Hermano, fue rápido para contestar. Sí. Explica, por favor. Porque la fe viene de Dios y no por obra. No es nada que nosotros mismos podemos hacer, porque no somos personas buenas, sino el acto de Jesucristo morir por nosotros, por nuestros pecados sobre su cuerpo. Y por eso cuando Dios llama a uno es elegido, Dios nos da la fe que nosotros mismos no podemos obrar para conseguir. Amén. ¿Alguien más quiere comentar, añadir algo? ¿Somos justificados solo por la fe? Amén. Amén. Sí. Sí, nosotros somos justificados solo por la fe, pero no es solo por tener fe. Cualquier persona puede tener fe. No solo por tener fe que somos justificados solo por la fe en Cristo. La fe en Cristo. Cristo es el perfecto Salvador. Entonces, necesitamos que tener fe en ese perfecto Salvador. Él es justo y su obra es perfecta. Somos justificados por gracia, por medio de la fe, solo en Cristo. Hay que aclarar eso porque hay muchas personas en círculos evangélicos que dice, no que dice, pero su teología prácticamente dice que hay que tener fe en fe. Yo tengo fe en mi fe. No, yo tengo fe en Cristo. No tengo fe en mi fe. Y no soy salvo porque yo tengo fe. Yo soy salvo porque mi fe está en Cristo y Cristo me dio esa fe. Tengo fe en Cristo. No es mi fe que me salva, es Cristo que me salva. Amén. Somos justificados por la gracia de Dios porque es algo que no merecemos. La gracia es algo que no merecemos. Si fuera algo que mereciéramos, entonces no sería gracia. Pero es gracia porque no lo merecemos y es un regalo de Dios.
Alguien, por favor, lee párrafo 2 de la confesión. La fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está solo en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Amén. Santiago capítulo 2, 14 a 17 dice: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, caliéntense y sáquense, pero les dan lo necesario para su cuerpo, no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también por la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe sin obras está muerta. Lo que necesitamos entender de Santiago en este pasaje es que la fe produce obras. Una fe genuina debe tener fruto para demostrar que hay fe presente. En otras palabras, si dices que tienes fe, pero no demuestras, en ningún momento demuestras que vives por fe a través de buenas obras, o tu fe no tiene frutos, entonces tu fe no es fe genuina. Porque la fe auténtica produce buenas obras. Las buenas obras son el fruto de la fe genuina. Somos justificados ante Dios por la fe en Cristo. Somos declarados justos ante Dios. Pero lo que Santiago está diciendo aquí es que somos justificados por las obras ante los hombres. Eso quiere decir que estamos demostrando nuestra justificación por Dios ante los hombres. Esto no quiere decir que las obras sean nuestra garantía. No estamos diciendo eso, pero lo que dice es que la fe genuina en Cristo da fruto. Si crees en Cristo, entonces vas a seguir a Cristo. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Si me creéis, si me amáis, obedéceme. Si me amas, me vas a obedecer. Eso es fruto. Porque recuerden, hermanos, que la fe deben ser llevada a cabo por buenas obras, y las buenas obras son frutos de la fe. Continuamos con párrafo 3, si alguien puede leer. Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que ha justificado, y por el sacrificio de sí mismo, al derramar su sangre en la cruz, sufriendo en lugar de su pueblo el castigo que ellos merecían, hizo plena satisfacción real y completa delante de la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas fueron dadas gratuitamente y no por nada que hubiera en ellos, si justificación es solamente por su libre y pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Amén. ¿Alguien aquí puede explicar la obra perfecta de Cristo? Un hermano o hermana. ¿Repite la pregunta? ¿Cómo puede explicar la obra perfecta de Cristo? Desde que Él sufrió en lugar de su pueblo, el castigo que ese pueblo merecía. Eso es la obra física de Cristo. Entonces, ¿qué sucedió en la cruz?
Obediencia activa y obediencia pasiva. Te puedo decir también si quieres decir en inglés. So the passive obedience La obediencia pasiva is referring to the wrath that he está refiriendo a la ira que Jesús recibió on the cross en la cruz in our stead, in our place. en lugar de nosotros. The active obedience La obediencia activa is talking about the law está hablando de la ley that Christ fulfilled que Cristo cumplió in his life en su vida on our behalf. de parte de nosotros. Segundo de Corintios capítulo 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció el pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que sucedió en la cruz. Aquí este pasaje describe lo que es llamado como el gran intercambio. Este gran intercambio nos muestra que Cristo tomó el lugar de los pecadores. Y como tomó el lugar de los pecadores, Él fue tratado como un pecador, para que fuera condenado por esos pecadores. Y a tomar el lugar de condenación de los pecadores, Él intercambió su posición de perfecta justicia a estos pecadores, para que puedan estar ante Dios, el juez santo, que nunca puede mirar al pecador o al pecado como si fuera justo. Por este gran intercambio que Jesús hizo, Él tomó sobre sí mismo nuestra condenación, para que podamos estar legalmente ante Dios en buena relación con Él. La única manera en que podemos ser hechos justos con Dios es si la justicia perfecta nos fue imputada. Que por alguien que es perfectamente justo, Cristo hizo esto a ser clavado en la cruz, estando bajo la ira de Dios. Cuando Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, siendo pecador ante los ojos de Dios, Él intercambió su postura de justicia a nosotros, aquellos pecadores por quienes Él murió. Eric. Quería agregar una cosa que me ayuda cuando pienso en eso bien rápido. Hablando de la obediencia activa, porque es necesario, porque como Cristo nos quitó todos nuestros pecados, ¿verdad? Cuando murió, eso simplemente nos quita nuestra culpabilidad. Eso no nos deja entrar al cielo con Dios eterno. Y entonces entender eso a través de eso me deja entender de que Cristo tuvo que vivir perfectamente, ¿verdad? Y eso porque la imputación que Dios me dio a mí es como si yo hubiera caminado la vida perfecta que Cristo caminó. Y eso es difícil de entenderlo. Eso es difícil de aceptarlo. Entonces ese gran intercambio, ahora porque yo soy justo a través de la obra de Cristo, ahora yo puedo estar con Dios eternamente. Sí. Cuando Cristo dice en el sermón del monte, en Mateo, Él dice, yo no
vino para destruir la ley, vino para cumplir la ley. Pero lo que Cristo está diciendo ahí es que, que la ley, cuando fue dado, apuntó a Cristo. Cristo, cuando Él dijo que vino para cumplir la ley, es una dicho o declaración que es escatológico, que la ley apuntaba a mí. Este momento cuando Cristo vino es el venida del Hijo del Hombre. Es algo escatológico. No es que puede ser la ley para que podamos ahora no preocuparnos de la ley. Algo que dijo Voddie Baucham acerca del Sermón del Monte es que Cristo está diciendo en el Sermón del Monte, el punto en el Sermón del Monte es que Cristo está diciendo, es pecado creer que puede ser justificado con Dios, por la ley. Y también es pecado a no guardar la ley. Entonces hay un problema. Y por eso necesitamos este intercambio. Párrafo 4 del capítulo 11, alguien lo lee, por favor. Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los elegidos y en el cumplimiento del tiempo Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les esté realmente aplicado por el Espíritu Santo. Alguien dijo, yo no creo que Dios sacrificó o mató a Jesús. Creo que Jesús murió. Pero no fue los romanos quienes mataron a Jesús, fue Dios. O sea que desde la eternidad pasada, Dios decretó que el Cristo, que Jesús daría su vida por un pueblo y resucitaría de entre los muertos. Juan capítulo 10, 17-18 dice que por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibe de mi Padre. Jesús tomó él mismo como sacrificio para nuestros pecados. Pero en el lugar del Padre, ese sacrificio fue algo muy necesario. O sea que cuando el Padre vio a Jesús siendo el sacrificio y tomando lugar de pecador, la manera como el Padre miró a Jesús en ese sentido, es que lo merecemos, porque Jesús tomó nuestro lugar. Entonces, cualquier persona que toma ese lugar merece la ira de Dios. Cristo resucitó de entre los muertos para vida eterna. A fin de lo que estamos en Cristo, justificados por la fe en Él, tengamos también vida eterna, porque el propósito del sacrificio de Cristo era para redimir un pueblo para Él. El propósito de su sacrificio era salvar a su pueblo para tener vida eterna. Esta obra perfecta de Cristo nos es aplicada por el Espíritu Santo, que nos da regeneración y nos hace nuevas criaturas en Jesucristo. Romanos 8, versículo 10 a 11 dice:
Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto en causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó, hablando del Espíritu Santo, a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. La obra del Espíritu Santo es la obra de la regeneración. Hermanos, cuando alguien tiene vida eterna, es vida eterna. Párrafo 5 de la confesión. Alguien lo lee, por favor. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer de estado de justificación, sin embargo pueden por sus pecados caer en el desagrado paterno de Dios. Y en esa condición no suelen tener la luz de su rostro restaurado sobre ellos, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, piden perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 14 a 18. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. La obra de Cristo en la cruz fue perfecto una vez para siempre. Cristo, en su perfecta obediencia a Dios, guardó la ley y fue hecho un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso es el sacerdote perfecto para su pueblo, porque está sentado a la diestra de Dios, intercediendo siempre por su pueblo. La razón por la que decimos que Cristo nunca puede perder a sus ovejas es porque Él es perfecto a salvarlas para siempre. Nuestra salvación solo depende de Cristo. Y como nuestra salvación solo depende de Cristo y de su obra perfecta, no hay nada que podamos hacer para deshacer la obra. ¿Alguien puede... ¿Hay comentarios, preguntas en este punto? Y ahora dicen no. Nada. Bueno, el sacrificio fue una vez porque en el Antiguo Testamento ellos, saben, en el templo hacían sacrificio para los pecados del pueblo y de cada uno, y eso solamente cubría el pecado, pero no lo eliminaba. Cristo vino una vez para siempre, el sacrificio perfecto, que ahora que Él murió, no hay que morir, hacer más sacrificio, porque lo que Él hizo nos cubre a todas sus ovejas. Y aún en el Antiguo Testamento eso nunca fue suficiente, porque hay que volver a hacerlo otra vez, día tras día. Cometer pecado, voy a matar el cordero, hacer el sacrificio y hacer lo mismo mañana.
porque día tras día pecamos. Pero como Cristo fue el último, y cuando digo último no es el sacrificio final, sino que el sacrificio, el último sacrificio, el único sacrificio que realmente se cuenta, fue un sacrificio que era perfecto, y que realmente cubre pecados. La justicia perfecta es mucho más grande que cualquier injusticia. Decir que la obra de Cristo en la cruz no puede mantener a un pecador salvo debido a la injusticia del pecador es socavar la perfección de la obra de Cristo y de Cristo mismo. La justicia de Cristo, la obra perfecta de Cristo es más grande de nuestros pecados. Párrafo 6. Porque la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Romanos 4, 13, 25. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Como está escrito, de hecho, Padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Algo muy largo para leer, pero es un mini sermón de la justificación.
La fe en Cristo es confiar en que Dios ha hecho lo que prometió. La fe en Cristo es confiar en que Dios ha hecho lo que prometió. Abraham creyó en la promesa de Dios. Le dijo a su hijo Isaac que Jehová proveerá el cordero. Jehová proveerá el cordero para el sacrificio. Eso apuntaba a Cristo. Los santos del Antiguo Testamento confiaron en Dios, creyeron en la promesa que fue dada por Dios, que el Mesías vendría. Ellos creían eso, hermanos. Creían en lo que vendría en el futuro para ellos. Nosotros hoy creemos en Cristo, que ha vencido como cumplimiento de la promesa de Dios. Ya tenemos posesión de esa promesa. Los santos del Antiguo Testamento miraron al futuro de la venida de esa promesa, el Mesías. No hay otra manera que podemos ser salvos, solo es por la fe en Cristo. Fe en lo que Cristo ha hecho en la cruz, la obra perfecta de Cristo, que vino en carne y se humilló, por eso humilló, y su obra es que cumplió la ley, guardó la ley de Dios perfectamente, siempre estaba en comunión con el Padre, y en su obediencia pasiva recibió la ira de Dios para nosotros, resucitó, y por su resurrección también nosotros podemos ser renovados en Cristo. Tenemos fe en Cristo, que Él ha provisto, y confiamos en su perfecta obra terminada de redención para su pueblo. Oramos, hermanos. Padre Dios, te damos gracias por Cristo. Gracias por tu Hijo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo, por la redención que tenemos en Él. Señor, te damos gracias porque no merecemos esto. No merecemos tu misericordia, tu gracia, tu amor. Pero Cristo pagó todo para que podamos ser justificados y en buena relación contigo, Señor. Te damos gracias. Te adoramos, Señor. Ayúdanos a aplicar esto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo cada día para nuestra justificación, para nuestra salvación, Señor. Y no a otras cosas. No hay nada que podemos hacer para ser justo contigo, para ser salvo. Padre, ayúdanos a no confiar en las cosas del mundo, a no confiar en nuestras obras. Ayúdanos a siempre confiar y esperar en Cristo. Oremos esto en el nombre de Jesús. Amén.